que ya lo he hecho. Surprise. Muy buenas, opositores. Este es un vídeo rápido solo para comentar una cosa respecto a otra cosa que he comentado ya varias veces en el canal y que suele suscitar dudas, y quiero hacer este vídeo para aclararla ya del todo. Por cierto, el pasado sábado 28 de septiembre fue el examen de los 3 cuerpos de justicia, gestión, tramitación y auxilio. Esa fue la oposición que yo hice en su día. Yo concretamente soy gestor procesal. Así que deseo mucha suerte y que les fuera todo muy bien a mis futuros compañeros que se examinasen ese 28 de septiembre. Vamos con el vídeo. El tema del que quiero hablar es el tema de estudiar, analizar exámenes de años anteriores de cara al estudio de nuestra propia oposición. Es decir, estudio varios exámenes de años anteriores, miro lo que han preguntado, memorizo esas preguntas y a partir de ahí pues también voy yo estudiando el resto de mi temario para estudiar mi oposición. Bien, es un tema del que hablé hace muchísimo tiempo, uno de los primeros vídeos que subí en el canal, os los dejo por las etiquetas del vídeo, etc. Y recientemente, bueno, luego por supuesto basé todo el experimento CNP en este asunto, en hacer estas cosas. Y hace poco pues subí un vídeo hablando de cómo reducir nuestro sufrimiento en la oposición, el sufrimiento derivado de las técnicas de estudio, de estudiar mal, planificarnos mal, etc. En el que empezaba diciendo que era muy importante analizar estos exámenes de años anteriores. Y bueno, toda esta historia de los años anteriores siempre, como digo, ha suscitado dudas. Y ahora voy a aclararlo. Aclararlo. No aclararlo, sino aclararlo. Con esto de estudiar exámenes de años anteriores, no me refiero a estudiar no solo lo que ha caído en exámenes de años anteriores. Sí, eso fue lo que yo hice principalmente en el experimento CNP, aunque amplié un poquito aparte de eso a raíz de las preguntas que yo veía y las cosas que eran más preguntadas y más preguntables. Pero básicamente me estudié solo exámenes de años anteriores. Con el mazo de Anki que yo saqué de analizar 4 exámenes de años anteriores, que tampoco son tantos, se podían haber acertado 21 preguntas en la última convocatoria de la Policía Nacional de este año 2024, que no está nada mal, sobre todo teniendo en cuenta el poco tiempo que estudié y que al final no era un mazo de Anki muy grande, ni tampoco se tardaba tanto en hacer flashcards a raíz de esos 4 exámenes. Entonces, 21 preguntas con tan poco esfuerzo, yo creo que está súper bien. Evidentemente nadie se va a sacar una oposición de esa forma, pero en un ratio esfuerzo, calidad, rendimiento, pues está muy bien. Lo que hacemos analizando exámenes, que por cierto no tienen que ser 4, yo diría que tienen que ser más 5, 6, quizás ya más de eso, de 7 u 8 años anteriores ya empezamos a tener muchas leyes derogadas, modificadas y vamos a sacar pocas preguntas productivas. Pero bueno, la muestra tiene que ser amplia. Yo creo que entre 500 y 600 preguntas de exámenes de años anteriores, que eso suele haber en 5 o 6 exámenes, pues creo que es suficiente. Lo que hacemos es discriminar lo que nunca se pregunta. El tribunal no se ha fijado nunca, se puede empezar a fijar a partir de ahora, pero hablamos de un tema de probabilidad, estadística. Discriminar lo que no y centrarnos mucho en lo que sí. Sí que es cierto que para tú ponerte a analizar exámenes de años anteriores y entender por dónde va el tribunal en función de esas preguntas, tienes que tener un cierto dominio del temario, porque si no sabes nada de tu oposición, es el primer día que opositas, vas totalmente a ciegas, no sabes nada y no vas a poder sacar ninguna conclusión. Pero cuando ya lleves un tiempecito, ya hayas visto unos cuantos temas, ya estés más metido en tu oposición, ya te hayan, no sé, en tu academia, tu preparador, te haya dado una guía, un planning de estudio, no sé, unos pasos a seguir de lo que vas a tener que estudiar en cada fase de la oposición, hayas hecho algunos test, pues sí, ya vas teniendo unos conocimientos para saber de qué va tu oposición, por dónde baila el tribunal. Entonces, el tema de los exámenes de años anteriores va por lo siguiente. Imaginaos que tenemos, por ejemplo, en la oposición de Policía Nacional, aprovechando que hice este experimento, la Constitución, según se ve en la convocatoria, pues entra prácticamente entera, no se explica tampoco tanto lo que sí entra y lo que no. Es como la Constitución, venga, pues tal cosa, tal otra y tal otra. Sin embargo, luego analizando exámenes de años anteriores de la Policía Nacional te das cuenta de que la Constitución se pregunta muy poco, 5 o 6 preguntas por cada examen, en otras oposiciones pues son 10 o 15. Entonces, este tipo de cosas creo que es importante tenerlas en cuenta, porque si tú te metes ahí con la Constitución, pum, a estudiártela a tope y la llevas muy bien y te lleva mucho tiempo y mucho esfuerzo para que luego en el examen te la pregunten muy poco, pues a lo mejor en esta oposición en concreto deberías dedicarle un poco menos de tiempo a la Constitución y más a otras cosas que se pregunten mucho. En el caso de la Policía Nacional, pues el Código Penal, extranjería y otro tipo de cosas.
Otra cosa que yo deduje haciendo el experimento CNP fue que en la Policía Nacional se preguntaban apenas o nunca, se preguntaban casi nunca las penas aplicables a los delitos. Esto también lo comenté en el último vídeo. Sin embargo, en la convocatoria no te pone que te estudies el Código Penal solo los delitos y no las penas aplicables. Eso no lo dice la convocatoria. Si tú no miras los exámenes de años anteriores, pues si eres preparador de oposiciones y no has analizado lo que ha pasado previamente en esa oposición, te vas a acabar estudiando o vas a acabar haciendo que tus estudiantes estudien, valga la redundancia, las penas del Código Penal. Y luego va a resultar que les van a preguntar una. Con lo difíciles que son, la cantidad de penas que son y el esfuerzo tan grande que yo creo que habría que hacer para estudiarse eso. Estoy hasta por hacer algún vídeo al respecto porque me parece terrible. Para nada, para 0 o 1 preguntas en el examen. Entonces, este tipo de cosas solo las sacamos viendo exámenes de años anteriores. No hay otra fuente mágica que nos diga en qué se fija el tribunal. Otro ejemplo, la Unión Europea. Unión Europea tenemos el Tratado de la Unión Europea y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y luego un montón de reglamentos. Cada institución, el Consejo Europeo, el Parlamento, etcétera, la Comisión, tienen su propio reglamento. Luego también tenemos historia de la Unión Europea, detallitos de la Unión Europea, que por ejemplo Policía Nacional se preguntan, ¿vale? El año al que se le dio el Nobel de la Paz, ¿por qué se le dio el Nobel de la Paz? Todo el desarrollo un poco de los tratados europeos, ¿vale? Sin embargo, en la posición a Administración General de Estado, el C1, Cuerpo General de Administración General del Estado, Cuerpo General de Administrativos, perdón, no se pregunta este tipo de cosas. De hecho, la propia convocatoria indica que se preguntan principales instituciones, Consejo, Parlamento, Comisión, etc. Vale, pero ¿qué nos van a preguntar de estas instituciones de la Unión Europea en la oposición del C1 de la AGE? Pues si nos vamos a los exámenes de años anteriores, que ya lo he hecho, surprise, vamos a ver que casi todo lo que preguntan sale del TUE, del Tratado de la Unión Europea. También preguntan un poco del TFUE, del Tratado de Funcionamiento, que ahí se regulan como más en detalle. Y luego a veces, una vez creo, en los últimos 5 o 6 años, han preguntado una cosa de un reglamento de una de las instituciones como para ir a pillar. Entonces, si vemos esto, pues vamos a decir, a ver, ¿en qué se centra el tribunal? En lo que regulan el TUE y el TFUE de las instituciones. Y apenas preguntan nada de historia ni cosas de este. Bueno, pues me estudio un poco de historia, un poco de detallitos de la Unión Europea, pero sobre todo me voy a centrar en todo lo que regula todo el TUE y el TFUE de las instituciones. No solo en las preguntas de años anteriores que hayan caído, solo me estudio esas preguntas, no. A mí lo que me dicen las preguntas que han caído en años anteriores es que el tribunal se centra en el TUE y el TFUE respecto de las instituciones. De hecho, lo dice la propia convocatoria. Lo que no tiene sentido es que yo me ponga a estudiarme, pues, no sé, temas de aduanas o de mercado interior o de todo lo que regulan el TUE y el TFUE, especialmente el TFUE, las competencias, no sé qué, si el tribunal no lo ha preguntado nunca. ¿Podría empezar a preguntarlo? Podría, pero si acabamos de empezar a estudiar una oposición, o sobre todo si estamos súper estancados, que llevamos 1 o 2 convocatorias suspensas y no mejoramos y le dedicamos tiempo, pero nos está costando la oposición, pues a lo mejor un cambio de aires, un cambio de método, un cambio de en qué nos centramos, nos viene bien para esto. Digo yo. Y este razonamiento de estudiarnos poco de la Constitución porque apenas se pregunta en la policía, o no estudiarla y no dedicarle muchísimas horas, o no estudiarse cosas de la Unión Europea en el C1 de la AGE que no sean cosas de instituciones reguladas en el TUE y el TFUE, se puede ir siguiendo con cada punto del temario, con cada tema, con cada apartado. Podemos tener nuestra base de datos de preguntas clasificadas por temas o por apartados. Así fue como lo hice yo en el experimento CNP, cuando ya me puse a organizarlo bien, porque al principio fue un desastre. Y cuando vayamos a estudiar un tema, vamos a empezar hoy el tema 17. Yo qué sé, en justicia, pues creo que es algo de la LOPJ, de la Ley Orgánica de Poder Judicial, el tema de los funcionarios o ese tipo de cosas. Pues antes de empezar a estudiar ese tema, creo que está muy bien que vayamos a las preguntas que tenemos, nuestra base de datos de preguntas de años anteriores, y veamos, a ver, ¿qué se ha preguntado en años anteriores, de este tema? Pues se pregunta mucho eso, si hablamos de funcionarios, de derechos laborales, de derechos de los funcionarios, etc. En justicia se regula en la Ley Orgánica de Poder Judicial y en un par de reglamentos, y en las oposiciones normalmente se regula en el Estatuto Básico del Empleado Público, el EB. Pues se pregunta mucho sobre las situaciones administrativas, o sobre los supuestos de excedencias, las duraciones de excedencias, tal. Pero no se pregunta nunca, no sé, por tema de enfermedad, de baja por enfermedad, de cuándo se empieza a cobrar el subsidio por enfermedad y hasta cuándo, ese tipo de cosas, ¿vale? Pues a ver, si el tribunal se centra muchísimo en las excedencias y los plazos de excedencias y situaciones administrativas, vamos a empezar por ahí.
Vamos a no coger la ley, pum, 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 venga, me lo estudio todo. Y a lo mejor de lo que te estás estudiando el 40% no te vale para nada porque jamás te lo van a preguntar. Insisto, no te coges solo esas preguntas de años anteriores y te estudias solo esas preguntas. Las usas para saber qué te tienes que estudiar de forma prioritaria porque por probabilidad es probable, no dejo de repetirme en este vídeo, que te lo vuelvan a preguntar. Porque al final lo que hay un poco de fondo de todo esto, recordad que es que los tribunales están hechos por personas, y por personas funcionarias, gente que ya tiene su trabajo, y que les cogen para un fin de semana, hacer un examen y ya está. Entonces tampoco es gente, a ver, habrá de todo y variará mucho, pero si cogéis exámenes de años anteriores vais a ver que se repiten las temáticas más preguntadas, a veces se repiten hasta preguntas, preguntan literalmente lo mismo. Porque es más fácil irme a preguntas que ya están hechas de hace 5 años, cambiarles 4 cosas y ya tengo ahí una pregunta, hacerlo todo de cero. Hablamos de personas. Y también es más fácil irse a ciertas secciones muy preguntables, muy fáciles de coger e inventarme 2 o 3 opciones falsas y una verdadera, a yo, que llevo 10 años ya de funcionario, que no soy ningún experto en la ley, y mucho menos en todas las leyes de las oposiciones, irme y cogerme un montón de preguntas, de párrafos tochos de la ley, estudiármelos y aprendérmelos, y ahora venga, habrá preguntas de esas, pero de verdad que si os fijáis en las preguntas de años anteriores, se repiten muy a menudo, hay muchas cosas que se repiten siempre. Y además, y suelen ser materias fáciles, porque también estamos hablando de oposiciones tipo test, para oposiciones C1, C2, A2... que tampoco son las oposiciones más difíciles. Si hablásemos de A1, de oposiciones A1, en la que por lo general hablamos de jueces, fiscales, secretarios judiciales, notarios, registradores de la propiedad, etcétera, etcétera, que son oposiciones de cante en la que hacen el sorteo y sacan la bolita y ahora tengo que cantar un tema de 750 temas, bueno, tanto no, pero vamos, 300, claro, ahí al tribunal le da igual, porque no tiene que hacer el tribunal ninguna pregunta. O sea, hay gente que entiende más o menos de estos temas, porque se dedican también a eso, y el opositor llega, coge la bolita y a cantar. Claro, y no tengo que elaborar como tribunal ninguna pregunta. Estoy hablando. Es otra historia. Pero si estamos hablando de oposiciones tipo test, que tampoco las pueden hacer muy complicadas, porque se presenta gente que tampoco va a desempeñar funciones muy complejas, pues tampoco son exámenes muy difíciles. Entonces yo creo que por eso, en la oposición de Policía Nacional, no se preguntan las penas del Código Penal, por ejemplo, porque es de lo más difícil. Y el tribunal no quiere hacer exámenes tan difíciles. Por eso digo que es tan importante analizar, por todo lo que he comentado, analizar los exámenes de los años anteriores. Porque son documentos totalmente fiables y fidedignos de qué pregunta el tribunal, en qué se centra el tribunal, qué quiere el tribunal que sepas. No hay otra cosa que te lo diga. La convocatoria es muy genérica y lo que digan todas las academias y preparadores del mundo puede estar o no basado en exámenes de años anteriores o puede estar basado en su propio criterio, pero al final lo único fiable que tenemos es el pasado, los exámenes de años anteriores. Y a eso me refiero, a cogerlos y fijarnos en qué se pregunta y ponernos con eso. Y seguro que siguiendo este criterio de forma un poquito extensiva, no ahí centrándonos solo en las preguntas, sino un poquito con espabilismo y diciendo, bueno, esto tiene pinta de ser preguntable porque el tribunal suele tirar por este rollo. Y estudiándonos así en una primera vuelta, entre comillas, todo el temario, pues raro será que no acabemos sacando un 7, 8 de forma sostenida en los simulacros. Y a partir de ahí podemos empezar a desarrollar, pero ya cuando tenemos ese nivel, está sacando 7, 8 en simulacros de examen de 100 preguntas, o de las que tengan vuestros exámenes, ya tenemos otra confianza en nosotros mismos, ya sabemos por dónde estamos, ya sabemos lo que estamos haciendo, ya sabemos por dónde va la oposición, ya sabemos en qué estamos metidos, cuál es nuestro temario, cuál es ese contenido. Que luego queremos ampliar porque, mira, hay 2 o 3 años en los que ha caído esta pregunta de aquí, la voy a meter. Y un poquito de lo que se le parezca para abordarlo. Para ya empezar a subir al 8,5, al 9, para tener opciones competitivas reales. Pero si no, todavía no tenemos nada, ni competitivas ni no competitivas, no tenemos nada porque no sabemos nada o porque siempre se nos ha dado mal, pues probamos este metodito. Y a lo mejor nos funciona y decimos, pues mira, resulta que cuando me miro por dónde va el tribunal en este ámbito, se me da bastante mejor. Quizás. Y si no, pues sinceramente no creo que pierdas nada por estudiarte las 2000, 3000 flascas que te pueda salir de tarjetear 5 o 6 exámenes de años anteriores. Al final es parte de tu temario. Siempre que no te estudies lo que ya esté derogado, pero creo que no hacía falta aclarar.
Esto es todo por hoy. Recordad, por cierto, que el experimento que hice cuando hice... Perdón, el mazo que hice cuando hice el experimento CNP, esas 3000 y pico flascas, porque añadí la última convocatoria de este año, está a la venta. Podéis comprarlo escribiéndome consejosopositores@gmail.com. Y además tengo otros muchos mazos para otras muchas oposiciones que os pueden ser de gran ayuda. Por favor, si os ha gustado este vídeo y creéis que el canal en general os resulta útil y de utilidad, ojo, pues suscribíos y dadme like, que me ayuda a crecer en YouTube. Y nos vemos en el próximo vídeo.